Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es importante estar así unidos en el nombre del Señor. Hay cosas que se avecinan que es necesario que permanezcamos juntos. Ha venido palabra, no sé, el Señor, algo va a acontecer, pero me dice que la iglesia permanezca junta siempre, unida, ¿sí? Permanezcamos unidos siempre en espíritu, en amor a Dios, no solamente pensando en nosotros, pensando en cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Amén. No solamente aquí, sino en todos los países del mundo. El Señor nos va a hablar algo hoy sobre la parábola, una parábola que es la gran cena. Amén. Entonces hoy día vamos a tener un banquete con el Señor. Amén. Antes de iniciar, inclinamos nuestros rostros para hacer una oración de agradecimiento al Padre. Señor, gracias te doy y todos te damos hoy por habernos reunido, por habernos estar juntos en el nombre tuyo, Señor. Gracias, Padre, por ese amor que nos tienes, y te doy gracias por cada uno de tus hijos e hijas que has traído a este atrio para poder recibir de ti. Te damos las gracias porque tú eres el único que nos puede descargar de todo aquello que tenemos tan pesado. Tú conoces nuestras cargas, son muy fuertes, Señor, pero nosotros siempre levantamos los ojos y decimos: Padre, Señor, aligera mi carga. Y el Señor nos va a aligerar nuestra carga, y nos está aligerando nuestra carga, y lo está haciendo en este momento en cada uno de nosotros. El hecho de estar en su presencia es algo sobrenatural, es algo fuera, es algo divino. Hermanos, dejemos nuestras cargas siempre al Señor. Por eso venimos a ti, Padre, a dejar todo lo borroso, todo lo oscuro nuestro a tus pies, para que nos hagas limpios y relucientes cada día, conforme es tu voluntad. Gracias, Padre, porque sé que hoy nos vas a hablar. Gracias por el pan que pones en nuestras mesas, por el vestido, por el techo que tenemos, por el trabajo que tenemos. Gracias, Padre. Nunca dejaremos de darte gracias. Y este culto es dedicado para ti, Señor, y para tu honra. Gracias a Dios, y que nuestras palabras lleguen a tus oídos con un olor fragante, en actitud de humillación nuestra delante de ti. Y todo esto siempre te lo vamos a decir y pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Tuya sea la honra y la gloria. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. La palabra de Dios nunca pasará, siempre va a permanecer a través de los tiempos. Siempre la palabra de Dios va a permanecer a través de los tiempos. Es por eso que esta parábola de la gran cena nos da un mensaje para todos los tiempos, y ahora vamos a ver por qué. El Señor Jesucristo habla en Lucas capítulo 14, y del versículo 15 al 24. Ustedes lo pueden tener allí mientras vamos hablando de la palabra, mientras vamos explicando. Porque la palabra, lo que el Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Él iba por aldea y otra aldea, iba caminando, y él iba enseñando y también predicando y también haciendo milagros. Y el Señor sigue haciendo lo mismo hoy.
Él sigue predicando, sigue enseñando. Y es por eso que la palabra no es mía. Esta palabra es del Señor Jesucristo. Y vamos a analizar a partir del versículo 16 y 17. Y Jesús les dijo, dice la palabra: un hombre estaba preparando una gran cena e invitó a muchos, y a la hora fijada para la cena envió a su siervo a decir a los que había invitado: venid, porque ya todo está preparado. Y el Señor siempre se va a adelantar a todos los acontecimientos y hechos. Es por eso que Dios Padre hizo que tengamos una liberación del pecado. Él ya había trazado una línea para que la humanidad sea salva. Y dice, porque ya todo está preparado. Está invitando a una cena. El Señor invita. El Señor siempre nos va a invitar a todos nosotros. Y Él va a querer que siempre estemos en su mesa, pero para estar en la mesa del Señor. Pero vamos viendo nuestro tema. En primer lugar dice que hubo una invitación, y es posible que todos los que escucharon esa invitación aceptaron. Al comienzo de la historia bíblica, el Señor ofrece a un grupo de invitados que serían Moisés, en la época de Moisés y su pueblo, porque la ley fue dada a Israel para un medio de redención y promesa, el plan de salvación. Miren, el plan de salvación del Señor. Ustedes saben que en el Edén, Adán y Eva cometieron un pecado, y el pecado es no creer en Dios. El pecado es desobedecer las cosas de Dios. Y eso fue lo que hizo Adán. Y por Adán y Eva, pues eso va trascendiendo a través de los tiempos. Pero el Señor hizo un plan de redención, un plan de salvación para toda época y para todo tiempo. Porque en cada época sus costumbres eran diferentes. Las leyes que se aplicaron, el Señor supo por qué hacerlos, porque era necesario para ese pueblo. Era un pueblo muy duro, era un pueblo muy duro de ser. No se doblegaban, no se humillaban. Pues bien, entonces la ley fue dada al pueblo de Israel, fue un medio de redención y prometía un mejor estado de vida, porque les recomendaban cómo debían vivir, qué deberían comer, qué no comer, cómo cuidarse, cómo asearse. En fin, no solamente eso, sino en el lado espiritual también, que hay que adorar, que no hay que adorar. Entonces el Señor siempre a la humanidad ha estado enseñando qué hacer. Israel se entera de las buenas nuevas y ellos deberían estar listos ¿para qué? Para aceptar lo que iba a venir después, porque estábamos esperando en ese entonces aquellos judíos al Mesías, que iba a ser el que iba a hacer el cambio en la vida de las personas. Pero pues simplemente no lo aceptaron. ¿Recuerdan? No aceptaron al Señor Jesucristo. Bien, vamos siguiendo con nuestro tema. Verso 18-20. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Si vamos recordando, el Señor hace una invitación a muchos y aceptan. Él envía a su criado a decirles que vengan, pero empiezan las excusas. Como hasta hoy empiezan las excusas. Todas estas personas habían prometido asistir, pero no eran personas sinceras. Sencillamente no querían ir y decían disculpas tontas, disculpas que no tenían una base. Hay muchos hermanos que no quieren venir a la iglesia y tienen excusas. Se excusan porque algo pasó, que hubo un problema, que es domingo, tengo que ir a la playa, mis hijos son primero, la familia es primero, y comienzan las excusas simplemente para no darle su tiempo
a Dios. Y es la verdad, todos a veces nos excusamos de cualquier cosa que no tiene una base sólida. ¿Y cómo el Señor Jesucristo puede hablarnos desde hace 2000 años atrás, no? Habla a aquellos hombres de aquella época y habla a los hombres de esta época. Y se sigue cumpliendo. Cuando no escuchamos lo que Dios dice, vamos a seguir siendo las personas que nos vamos a excusar de todo. No voy a la iglesia porque prefiero escuchar una prédica aquí. ¿No? Voy a verlo a Cash Luna. ¿No? ¿Por qué no voy a la iglesia? Porque la iglesia está fría. La iglesia está muerta. No se dan cuenta que los muertos son ellos. Tú estás muerto porque quieres. No es cuestión de que toda la iglesia, no. Tenemos un compromiso personal con Dios. Es personal con Dios. Al momento que el Señor te llama, no vas a decir: oye, hermano, ven, dile que soy buena persona, o dile aquello. No, vamos a estar frente a frente a aquel ser tan maravilloso, tan grande que... Y es por eso que dice, escuchamos la palabra, pero, o mejor dicho, la oímos, o mejor dicho, tenemos oídos y no escuchamos, ¿no? Tenemos ojos y no vemos. Siempre vamos a poner un pero a algo, pero por aquí, pero por allá. Y el Señor no quiere eso, y eso estaba pasando en aquel entonces. El Señor había invitado a tantos y uno se comienza a excusar, ¿no? El que dijo: acabo de comprar un campo, él tenía que haber visto el campo antes de comprarlo. No es que va a pagar el campo y después va a ver el campo que va a comprar. Una mentira totalmente tonta, una excusa totalmente fuera de lugar, ¿no? Y el que había comprado las yuntas, o sea, los bueyes, podía él probarlos en cualquier momento. Pero no, en ese momento justo del banquete, de la invitación, no. Bien, y tenemos la otra parte. Y el que se casó prefirió estar con su esposa, ¿no? Uy, hoy día es domingo. Y la esposa dice: oye, el único día que tienes libre es domingo porque tú trabajas hasta sábado. Quiero ir a Ripley. Tengo que comprar algunas cosas. Oye, hay que comprar cosas para el mercado, ¿eh? Hay que ir a Totus. Así que el Señor me va a comprender. Es una excusa porque primero la familia, no, Señor, sino mis hijos que van a comer. Y simplemente no vienen a la iglesia. Excusas tontas. Comprarlo el jueves, comprarlo el viernes, es un esfuerzo, ¿o no? Son excusas tontas para no llegar a los pies del Señor, para no aprovechar la invitación que el Señor te está haciendo. Ustedes saben, cuando nosotros asistimos a un banquete, ¿ustedes se acuerdan del último banquete, la última comilona que han tenido en algún lugar? ¿Recuerdan? Y qué rico han comido, ¿verdad? Excelente. Y uno dice: oye, qué buen banquete, qué buena comida, qué bueno aquello. ¿Saben cómo sería un banquete en la mesa del Señor? Imagínense qué tipo de comida nos dará. Obviamente estoy hablando algo figurado, por supuesto. Entonces, bien, aquí que podemos ver que aquella gente estaban ocupados en sus negocios, en sus intereses, y no había lugar para las cosas de Dios. Ay, no puedo ir a la iglesia porque tengo un negocio que ver. Mi negocio es antes que la iglesia. Pero son tan ciegos que no se dan cuenta que ese negocio se lo ha puesto el Señor, y que lo que tiene es una prueba de vida para aquel, ¿o no? Siempre va a haber un pero para Dios. Y cuando habían fiestas en el mundo, a la hora que sea, siempre había tiempo, ¿no? Siempre había tiempo para ir a una fiesta. Y si se amanecían, mejor. Pero para las cosas de Dios siempre va a haber un obstáculo. Siempre va a haber una piedra de tropiezo. En el verso 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, el padre es una representación de Dios. Dios también se contrista cuando sus hijos no escuchan su voz. Enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto,
por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El Señor comienza a hacer una invitación aparte ya. Comienza a traer a aquellos que no tienen muchas posibilidades de vivir como se debe. Invita a las personas más sufrientes, a las personas menos privilegiadas. Si recordamos, los judíos fueron los primeros invitados, pero no aceptaron ir a la cena del Señor. Por lo tanto, la invitación fue transferida a los gentiles. ¿Qué significa? A las personas que no eran judías. Estamos hablando de todas las personas que no sean judías. El Señor comienza a invitar. Entonces, la salvación y todo esto no era solamente para un grupo. El Señor sabía que era para toda la humanidad, pero estaba probando primero al pueblo escogido. Y el pueblo escogido le cerró la puerta al Señor. Y el Señor, como prueba, dijo: bueno, pues mis puertas van a ser abiertas para todos aquellos que quieran escuchar la palabra. Cuando recordamos Hechos capítulo 13 versículo 46, Pablo y Bernabé, dice, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, está hablando a los judíos, ¿no? A vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, vamos a hablar la palabra a toda persona que no sea judía, ¿no? Y se va cumpliendo lo que la palabra dice. En el verso 22 y 23, y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar, dijo el Señor al siervo. Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. El Señor quiere que en su reino esté lleno de personas convertidas, esté lleno de personas que se den cuenta que necesitan de Dios. El Señor quiere personas no autosuficientes que crean que con su poder pueden hacerlo. Nosotros sabemos que el hombre ha hecho muchas cosas en tecnología, en medicina, y el avance de la ciencia también ha sido fuerte. Pero eso no es por el esfuerzo humano. Todo ha sido bajo la permisencia de Dios, porque Dios es el que da todas las cosas. Es igual, a nosotros nos puede dar muchas cosas, pero somos administradores de las cosas de Dios. Hay que saber administrar lo que el Señor te da. ¿Por qué? Porque todo es del Señor. Nada es nuestro realmente. Todo es de Él. Y Él nos da como así nosotros damos a nuestros hijos: cobija, techo, comida, alimento, consejo, y todo aquello Él también nos da a nosotros a través de su palabra. Y entonces, como dice, ¿no? Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Aquí se ve el gran amor de Dios. Y Él invita a quienes: a la gente marginada, a los caídos, a los desechados, que están desechados por la sociedad, a los perdidos, publicanos, delincuentes, prostitutas. La palabra va a llegar a todo el mundo. Todos van a tener la oportunidad de doblar rodillas y pedir perdón a Dios, para que puedan entrar a aquella cena, a aquel banquete que el Señor quiere dar. Y también aquí viene ya la otra parte, que es de la comisión prácticamente que el Señor ha dado, ¿no? Porque ¿qué significa? Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar la palabra a muchos, decirle: mira, Dios ha hecho esto en mi vida, como testimonio, y hablarles una o dos veces, más no, porque no puedes forzar a la persona a convertirse al Señor o que su vida sea cambiada. Es voluntad propia. Nosotros obedecemos lo que el Señor dice, propagamos la palabra de Dios. Lo escuchan o no lo escuchan, ya no está dentro de nuestra responsabilidad. Ya viene la responsabilidad propia de cada persona. Y acá, cuando hablamos del banquete, no está hablando
a personas que no hayan tenido un trato con Dios. Porque cuando hablamos del banquete que el Señor invita a muchas personas y aceptan ir a la fiesta, significa que lo conocieron. Y aquellos que lo conocieron le dieron la espalda. Y eso es lo que la iglesia cristiana está haciendo hoy. Los muchos cristianos y evangélicos se están dando la espalda al Señor. Por eso hablamos del famoso enfriamiento de las iglesias. La iglesia se enfría porque el pastor no ha hecho un show en la iglesia. Hay iglesias donde cual se hacen show, ¿ah? Y eso es lo que le gusta a las personas. Pues simplemente les diré que no son convertidas. La palabra del Señor es algo serio, o sea, no es un juego, no es algo que te va a emocionar en un sentido natural. Las cosas de Dios te van a emocionar en la parte espiritual, en esa parte que realmente somos, porque nosotros realmente somos espíritus. Estamos envueltos en un cascarón, en cualquier momento lo dejamos. Y estamos en esta tierra justamente para aquello, para aprender, para ver, porque los propósitos de Dios no lo conocemos con respecto a cada uno de nosotros, pero Él siempre tiene un propósito. Y aquí estamos viendo sus propósitos generales con respecto a la salvación, ¿verdad? Y en Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso va para no solamente pastores, maestros o líderes de iglesia, sino para todo el cuerpo de Cristo. Porque si el cuerpo de Cristo está con el Señor Jesucristo, por eso se llama el cuerpo de Cristo, y tenemos todo para poder dar a los demás. Lo poco que podamos saber, el testimonio de tu vida, eso va a hacer que las demás personas puedan creer en el Señor también. Pero ya diste lo que te pidió. En el verso 24 viene algo diferente. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Si tú le das la espalda al Señor, simplemente Él va a cerrar la puerta y no vas a poder entrar. De esto podemos decir que la mayor ofensa que podemos hacer a Dios es rechazar su invitación al banquete. Si Dios mismo nos invita y no quieres ir, ya no es culpa de Dios, porque el hombre siempre tiende a culpar a Dios de todas las cosas. Señor, ¿por qué has hecho esto conmigo? Señor, ¿por qué? Y siempre estamos preguntando a Dios muchas cosas. El Señor te está enseñando que tu corazón tiene que ser sensible a las cosas de Dios. Tienes que empezar a morir en tu yo. Por eso el Señor dice: muere en tu ego, muere en tu yo, en tu personalidad. Trata de ser una persona diferente. Muchos piensan que esa persona tiene un carácter fuerte, dicen, ¿no? Porque grita, porque habla lisuras, porque cambia su cara y se pone colorado y se le salen los ojos. El carácter fuerte. Carácter fuerte es el que sabe dominar sus emociones y temperamento. Ese es aquel que tiene carácter fuerte, porque es ser fuerte para poder tener esa lucha interna, para poder dominar aquello, ¿no? Entonces, los que están distraídos en las cosas del mundo no quieren escuchar el llamado de Dios, porque las cosas del mundo los atrae más. Pero todo lo del mundo es una cosa efímera, es como un sueño que un día va a desaparecer de nosotros. Es un tiempo determinado, simplemente un tiempo determinado. Esta parábola trae el mensaje de salvación y los invitados son personas de diferentes razas, rangos sociales, ¿no? A ese banquete van a entrar pobres y ricos, ladrones, prostitutas, adictos, personas con diferentes profesiones, quienes al entrar dejarán en la puerta sus sucias vestiduras llenas de pecado, porque su vida la entregaron al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El Señor no mide tu capacidad intelectual, no mide si eres muy versátil o no,
Puedes ser pobre, puedes ser rico, puedes tener mucho conocimiento o no puedes tener mucho conocimiento. Lo que el Señor quiere es obediencia. Que lo escuchen. Y que no solamente quede en escucharlo, sino que transformemos nuestras vidas, cambiemos, seamos diferentes. Es una forma de vida la que el Señor siempre nos va a dar a través de los tiempos, a través de esta parábola que fue escrita más de 2000 años atrás. Y sigue siendo importante, sigue siendo principal para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuántos desean estar en aquella mesa con el Señor? ¿Cuántos desean estar en aquella mesa? Amén. Exacto. Y para eso necesitamos guerrear. Para eso necesitamos, ¿qué necesitamos? Orar. Y voy a invitar al pastor Moisés para hacer un momento de guerra espiritual. A todas aquellas hermanas y hermanos pilares de oración, quiero que se pongan de pie para que empecemos a orar. Adelante, pastor. Lo que siente en su corazón. Gloria a Dios. Vamos a orar con esa fe y con esa convicción de que el Señor, su palabra es verdad. Estar en esa preciosa cena, queremos estar siempre, cada uno de nosotros. Lo que necesitamos es perseverar, obedecer, sujetarnos a Dios en su palabra. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, Santo y Dios todopoderoso, aquí está tu pueblo, Señor. Este redil es tuyo, oh amado gran pastor Jesucristo nuestro Señor. Acá hay un pueblo tuyo, Señor, que te busca y necesita cada día, Señor, cada día apegarnos a ti, Señor, estar en comunión cada día contigo. Padre, que esta carne mengue, oh Señor, haz el Espíritu crezca en esa comunión plena contigo, en esa intimidad en la cual tú, Señor, nos llenas, Señor, para hacer tu voluntad, para, Señor, ser esos pregoneros de tu palabra, ser como aquel siervo de la parábola, ir y predicar y muchos vengan a tus pies. Señor, levántanos. Señor, te pedimos fortaleza espiritual, Señor. Te pedimos que nada ni nadie nos desvíe, Señor, de tus caminos. Ninguna atracción terrenal, Padre, porque buscamos lo espiritual, lo eterno, no lo pasajero. Ayuda a tu pueblo, Señor, a revestirnos cada día de tu unción. Ayuda a tu pueblo, Señor, a quitar todo desánimo, Padre, en el nombre de Jesús. A poder, Señor, hacer tu voluntad, Padre, siempre. Padre, a entregarte, Señor, toda debilidad, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú nos harás fuerte, porque tu palabra dice: fortaleceos en el Señor. Y tú eres nuestra fuerza para seguir adelante, para, Señor, cumplir tu palabra, Señor, de ir y hacer discípulos de gran comisión. De que la gente te busque a ti, Señor, no al hombre, no a nosotros, sino a ti, Señor. Que tu palabra esté en nuestros labios, Señor, para compartirla. Y para que muchos, Señor, doblen sus rodillas y se postren delante de ti en humillación y reconozcan sus pecados y se vuelvan a ti. Padre, tú eres un Dios de amor y misericordia, que no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tú demandas de tu pueblo, de tus siervos, tus siervas, Señor, que vayamos, hablemos y no callemos, sino hablemos con el poder del Espíritu Santo. Y tú, Señor, tocarás vidas. Tú, Señor, transformarás vidas, corazones duros. Tú, Señor, quebrantarás. Tú, Señor, humillarás a aquellas personas que vendrán a ti, Señor. Y eso es lo que tú quieres, para que vayamos todos a la boda de la gran cena. Santo Dios, levanta a tu pueblo. Este redil, Padre, levanta a cada uno de tus hijos, Señor.
Que nuestra mirada esté puesta siempre en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas, no en lo terrenal, no en lo pasajero, sino en lo espiritual, en lo celestial, que nos lleva a tu presencia. Ayúdanos, Señor, cada día. Te necesitamos, Señor, por sobre todas las cosas, oh Dios amado. Y cada uno de nosotros, Señor, individualmente, conocemos nuestro caminar y Dios lo sabe. Pues entremos en esa comunión. Pidamos perdón a Dios cada día. Digámosle: Señor, heme aquí. Tú me escogiste, tú me separaste, tú me llamaste para hacer tu voluntad. No, Señor, para conformarme yo mismo, sino para hacer tu voluntad y para que muchos te conozcan a ti, Señor. Comenzando de la casa, el hogar, los vecinos, los amigos, familiares, el dueño de este lugar, los vecinos de este lugar, que sean tocados, Señor, con tu palabra, que sean tocados con la administración de la alabanza, la adoración, Señor, que tu pueblo hace para ti, Señor, y que hayan escuchado este mensaje de salvación, que solo en Jesucristo hay salvación, perdón de pecados y vida eterna, y que haya un pueblo redimido, lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, que se levanta cada día y que no calla, porque el Santo Espíritu de Dios está en nosotros, sobre nosotros. Y cada palabra, Señor, tú, Señor, pondrás en nuestros labios para que muchos te conozcan, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por este pueblo tuyo, quizás pequeño en número, Señor, pero tú miras y escudriñas los corazones, que es lo que más importante para ti, Señor. Corazones que te buscan, corazones, Señor, quebrantados delante de ti, Señor. Que por sobre todas las cosas, en medio de cualquier situación que podamos estar pasando, podamos recordar para que el Señor nos ha llamado y escogido para ser pregoneros, para hacer luz en medio de las tinieblas, y que esa luz, que es Cristo Jesús, resplandezca en nuestras vidas, y donde vayamos, Señor, podamos dar testimonio de que Cristo Jesús ha cambiado nuestras vidas y que Él puede cambiar la vida de muchas personas, así como lo ha hecho con nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.